Si la función es la constante, su derivada era 0. Ya, y de regla la cadena no tiene, porque en realidad las constantes no las pueden componer con muchas cosas. Si la función era la potencia, ¿cuál era su derivada? Bajábamos el exponente y le restábamos 1 al exponente, ¿cierto? Ya, pero ahora, si en vez de tener una x, tuviésemos una función, para eso es esta última columna. Si ustedes hubiesen tenido u a la n, ¿cuál es la derivada? El n baja, le restan 1, que queda eso. ¿Pero qué es lo que les dice la regla de la cadena? Que hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Es eso? Sí, lo mismo abajo. La derivada de la exponencial es la misma, pero si acá arriba hubiese habido una función, ¿qué es lo que se hacía? Se derivaba la exponencial, quedaba igual, pero después multiplicábamos por la derivada de lo de arriba. ¿Ya? Así se lee esa tabla. La derivada del logaritmo es 1 partido por x, pero si es que lo de adentro hubiese sido otra cosa, ¿qué es lo que se hace después? Se multiplica por... ¿Cómo si lo de adentro fuera otra cosa? Por ejemplo, si fuese logaritmo natural de x cuadrado más 1. ¿Sí? Esto vendría a ser el u. ¿Qué aparece? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de eso? 1 partido por el u por la derivada del u. ¿Sí? Eso. O sea, eso es básicamente cómo se deriva la función cuando está compuesta con otra. Ya partamos. Del ítem 1, derivada y propiedades. Ahí solo hay que derivar. Derivemos alguno. ¿Cuál? La B. La B, ya. Sí, algo así. Y se lo masaría. Se sacan de esta y se tacan. S. No. Ya. Solución. ¿Cómo se deriva? De partida, como hay suma y resta, la derivada siempre se podía separar, ¿cierto? Entonces, derivar la función g es lo mismo que derivar la raíz, derivar el 1 partido por x y derivar el 1 partido de x cuadrado, ¿cierto? Eso es por propiedad de la derivada. Ya. ¿Y cómo se derivaba la raíz? Podían hacer dos cosas, o sabérsela de memoria directo, no sé si la puse en la tabla, creo que no, o si no, transformarlo a potencia 1 medio. ¿Sí? Toda raíz cuadrada, en realidad toda raíz se puede transformar a potencia. ¿Sí? La raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio. Entonces ahí cuando derivan, ¿qué es lo que les queda? Baja el 1 medio y le restan 1 al exponente. ¿Sí? Esa era la regla de la potencia. 1 medio menos 1. Queda menos 1 medio. ¿Sí? O si no, se la pueden saber de memoria. No sé si la... Por eso, no me acuerdo si la puse en la tabla. Ah, no, no está. Ya, entonces la primera está lista. 1 medio x a la menos 1 medio. O si quieren lo pasan a raíz de vuelta. Da lo mismo. ¿Sí? Esto también lo podrían haber escrito como 1 partido en 2 raíz de x. ¿Por qué? Porque el exponente menos, ¿qué es lo que les dice? Que lo pueden dejar en el denominador. ¿Sí? Y después el 1 medio, ¿a qué lo transforman de vuelta? A la raíz. ¿Ya? Ya. Y el otro, el 1 partido por x, ¿qué tendrían que hacer para derivarlo? Hagámoslo acá las cuentas.
La derivada de la raíz era 1 partido en 2 veces la raíz. La derivada de 1 partido por x. Eso, de nuevo, también lo pueden transformar a potencia. ¿Sí? O también podrían usar la regla del cociente, pero eso es más largo. 1 partido por x es lo mismo que x elevado a menos 1. ¿Sí? Es deriva. ¿Cómo se deriva la potencia? El exponente baja, o sea, baja un menos, y al x le restamos 1 en el exponente. Menos 1, menos 1, menos 2. Y si quieren escribir el 2 como potencia positiva, lo pasan abajo. ¿Sí? Aquí a la menos 2 es lo mismo que 1 partido x a la 2. ¿Y cómo se derivaría el último? El truco es el mismo. Escribirlo como potencia. ¿Cómo quedaría la potencia? X a la menos 2. ¿Cierto? Porque está el x cuadrado abajo. Lo escribo como x a la menos 2 arriba. Y ahí de nuevo regla de las potencias. El menos 2 baja. Y al x en el exponente le restamos 1. Menos 2 menos 1. Menos 3. Y si quieren reescribirlo con exponente positivo, el menos 3 como exponente lo pasan abajo. Queda x a la 3. Y ahí están los tres. Entonces, el primero, la derivada de la raíz, ahí está. El segundo, la derivada del 1 partido por x, era menos 1 partido en x cuadrado. Y el último, menos 1 partido de x cuadrado, si lo derivamos, ¿qué pasó? Quedó esto. Pero como ya tenía un menos, lo podemos escribir positivo. Más 2 partido en x cubo. Ya, y eso sería. Eso con respecto a la derivada. Pero después pedía otras cosas. ¿Qué era lo que pedía? Ahí está. Decide si las funciones anteriores son derivables en x igual a 0. ¿Esta función sería derivable en 0? ¿Qué pasa si intentan reemplazar el 0? Se indetermina. Entonces no. No son derivables. Esta al menos no es derivable en 0. ¿Ya? Siempre que ustedes calculen una derivada y esa derivada no la puedan evaluar es porque la función no es derivable ahí. Después, para cada una de las funciones anteriores y en caso de existir, encuentre la ecuación de la recta tangente cuando el x vale 0 y cuando el x vale 1. ¿Qué dijimos del 0? No era derivable. Entonces no puedo encontrar la recta tangente en 0. Porque para la recta tangente se necesita la derivada. ¿Ya? Ya. Y en 1. ¿La función tiene derivada cuando el x vale 1? O sea, ¿puedo llegar, tomar el 1 y ponerlo ahí? ¿En esto? Sí, da un número. Y entonces, encontremos la recta tangente cuando el x vale 1. Y aquí hay que recordar cosas de geometría. Cuando queremos construir una recta, necesitábamos un punto y necesitábamos la pendiente. Esas eran las dos cosas. Entonces, primero, el punto. Sabemos que el x vale 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale el y? O la segunda coordenada del punto. Hay que tomar la imagen del punto. Sí, porque acuérdense que, no sé, pues si uno tenía, por ejemplo, ya, supongamos que esa función. ¿Sí?
Ya, supongo que ahí está el 1. Esta es la función que estamos trabajando. ¿Cómo saco la segunda coordenada del punto? ¿Qué había que hacer? Tómate el 1 y reemplazarlo en la función, ¿cierto? Entonces, este es g de 1. Así que vamos a la función. ¿Cuál era? Era esta. ¿Qué pasa si la evalúo en 1? ¿Cuánto da? Raíz de 1, 1. Más 1. Menos 1. ¿Resultado? 1. Ya, entonces, el punto sería el 1,1. Entonces, tenemos una parte para construir rectas. ¿Qué nos falta? La pendiente. ¿Y la pendiente de dónde sale? Esa es la gracia de la derivada. La derivada les entrega la pendiente de la tangente. ¿Sí? Entonces, la pendiente va a ser la derivada evaluada en 1. ¿Y cuál es la derivada? La que acabamos de encontrar. Esta. ¿Y qué pasa si se evalúa en 1? ¿Cuánto queda? Esto da 1/2. Esto da 1. ¿Y esto? Cuando el x vale 1, 2. Resultado, 2 menos 1, 1. 1 más 1/2. 3/2. Esa es la pendiente. Ya, y con esas dos cosas se puede sacar la recta, teniendo pendiente, teniendo punto. Se usa la ecuación de la recta. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Aquí iba la coordenada y del punto que conocen. ¿Cuál era la coordenada y? En este caso, 1. ¿De dónde salió ese 1? De ahí, ¿cierto? ¿Qué iba aquí? La pendiente. ¿Y qué iba acá? Iba la coordenada x del punto, que en este caso también es 1. Ese 1 es ese. ¿Ya? Y si despejan la i les queda eso. ¿Vale? Ya, ahí tienen una pregunta estándar de prueba. Es más o menos siempre lo mismo. Y lo último, dice, decide si existe un punto en donde la derivada es 0. ¿Cómo haríamos eso? La derivada la tenemos, está acá. Puta, creo que justo este no se va a poder despejar.
esa es la derivada. Y dice, decide si es que existe un punto donde valga 0. Multipliquemos por x cubo, a ver. Quedaría 1/2, x a la 3 menos 1/2, 5/2. Quedaría algo así, esa ecuación. O si no, esa. Y eso no hay cómo encontrarle solución. Así que ahí quedamos. Obviamente en la prueba va a salir una que sí se pueda. ¿Ya? Ya, de ese ítem, ¿algún otro que quieran hacer? Creo que este tampoco se le puede sacar un punto donde valga 0. Creo, no estoy seguro. El H. ¿El H? Ya, este lo puse porque me pareció interesante que se parece mucho al G, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? La raíz. Ya, hay dos formas de hacerlo. Una sería usando propiedades de los logaritmos. Porque lo dije en el ejercicio anterior. ¿Qué significa sacar raíz cuadrada? Significa poner un exponente, un medio. Entonces esto podría ser logaritmo natural de 3x cuadrado más x elevado a un medio. ¿Sí? Ya. Y los logaritmos, ¿qué pasaba si se los sacábamos a algo que tenía una potencia? ¿Qué podíamos hacer con la potencia? Esta. Podíamos siempre escribirla adelante, multiplicando. ¿Ya? Y derivar eso es más fácil. Esa es una alternativa. La otra alternativa sería que se tratan directamente a derivar, que también se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué prefieren? ¿Derivarlo como viene o usar la propiedad? ¿Cómo viene? Ya. Derivada del logaritmo, ¿cuánto era? Ahí está. Es eso, pero en este caso tenemos el logaritmo compuesto con otra cosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Regla de la cadena. Sería, miren, 1 partido lo que está dentro del logaritmo por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. ¿Sí? Eso dice la regla de la cadena. Ya, estoy derivando esto. Entonces, ¿qué queda? 1 partido todo lo que está dentro. Multiplicado por la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada de todo eso. Ya, y ahora, ¿cómo se deriva la raíz? Ya la hice antes, en el ejercicio anterior. La derivada de la raíz era... eso, ¿sí? O si no, que como les digo, a mí en lo personal me gusta más saberme directo la de la raíz porque así no tengo que estar jugando con los exponentes. La derivada de la raíz es 1 partido 2 veces la misma raíz. ¿Ya? Entonces, derivada de esta raíz sería 1 partido 2 veces la misma raíz. No es por, es más.
Ya, pero todavía falta, porque la raíz no está solita. ¿Sí? O sea, si yo estoy derivando esto, derivo la raíz, aquí está. Pero la regla de la cadena dice, multiplique por la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada de eso. Ya, empecemos a juntar términos. ¿Qué pasa si esos dos los junto? Ya, el 1 partido del 2 sigue quedando, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando multiplico dos raíces que tienen lo mismo adentro? Queda al cuadrado y se elimina, ¿cierto? Ya, y me faltaría la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de eso? La derivada de 3x cuadrado. 6x, ¿cierto? Porque derivar el x cuadrado queda 2x. Y por el 3, 6x. ¿Y la derivada de x? Es solamente 1. Ya, ahí está. Esa es la derivada. Primera pregunta. ¿Esta función es derivable en 0? ¿Qué pasa si intentan reemplazar? Se determina. ¿Sí? Entonces no es derivable en 0. ¿Podríamos encontrar la ecuación de la recta tangente en 0 entonces? Si no es derivable. No. Ya, en 1. ¿Es derivable en 1? En 1 sí. Ya, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente en 1? Entonces, ¿esta cómo le puse? G. G. G es derivable en x igual a 1. Ya, si el x vale 1, ¿cuánto vale la coordenada y de la curva? O sea, del punto en la curva. ¿Qué pasa si esto lo reemplazan por 1? Queda logaritmo natural de la raíz de 4, o sea, logaritmo natural de 2. ¿Sí? ¿Y cuál sería la derivada en 1? La derivada evaluada en 1 es reemplazar en la derivada. Esta es la derivada. Si el x vale 1, arriba queda 7 y abajo 4 por 2, 8. 7 octavos. ¿O no? Sí, 7 octavos. Ya, y con todo eso, ¿cuál sería la ecuación de la recta tangente? Y menos. ¿Cuál es la coordenada y del punto? Logaritmo natural de 2. Igual a. ¿Cuál es la pendiente? 7 octavos. Acuérdense que la pendiente viene de la derivada. ¿Sí? Y las otras dos cosas son la coordenada x del punto y la coordenada y del punto. 7 octavos por x menos ¿cuánto? 1. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta tangente. El logaritmo natural de 2 lo dejan así nomás, si es un número. ¿Sí? O si quieren lo meten a la calculadora, pero eso les va a dar una aproximación nomás. Lo pueden dejar expresado o calcularlo en la calculadora. Da lo mismo eso. El x menos 1 es porque g dio 1, ¿cierto? ¿Cómo? El x menos 1 es porque se reemplazó por, o sea, se derivó por 1. Es porque, claro, todo el trabajo lo hice en 1. Ya, ¿y cuál era la última pregunta? Si es que existe un punto en donde la derivada valga 0. Ya, ¿cuál era la derivada? Acá está.
La derivada igual a 0. ¿Cuándo ese es 0? Ese sí se puede despejar. Denominador lo multiplican. ¿Sí? No pasa nada. ¿Qué es lo que queda al multiplicarlo? Este paso para allá va a desaparecer, ¿cierto? Y se va a multiplicar por 0. Al final, ¿quién es el que tiene que ser 0? 6x más 1. Eso tiene que ser 0. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el x vale menos un sexto. ¿Sí? ¿Eso para qué les servía? Más adelante servía porque con eso podían sacar puntos críticos. Ya, por eso puse ese ejercicio para ir adelantando el resto de contenidos. Ya, pues eso era de ese ítem, al menos. ¿Algún otro de ese ítem? Quedó listo ese, quedó listo ese. El de arriba es casi lo mismo, de hecho es un poco más simple porque no está la raíz. ¿Sí? Ya, último de este ítem. ¿Cuál quieren que haga? ¿El i? Ya. Ya, este es harto más largo, así que pongan atención. Se ocupan varias reglas. De partida, si miran de lejos el ejercicio, esto es una división, ¿cierto? ¿Y cómo se derivaba la división? Era la derivada del de arriba, vamos a dejarlo expresado por ahora. Ahí está, derivada del de arriba, por el de abajo, sin derivar. Menos, lo mismo pero al revés. O sea, el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Dividido todo por elevado a 2. Y todo lo de abajo dividido, o sea, es eso, dividido por el de abajo al cuadrado. Me tupí un poco. Que hoy día me costó levantarme. Se nota que se acerca el fin de semestre. Ya estamos a medias. Ya, eso es. Siempre que tengan divisiones, es regla de la división. Y es la misma siempre. Derivar el de arriba por el de abajo sin derivar, menos, lo mismo pero al revés, dividido el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, ¿cuántas derivadas tenemos que calcular? Eso es lo bueno de dejarlo expresado, que uno visualiza qué es lo que hay que calcular. Es esa derivada y sería también esa derivada. Son esas dos nomás. ¿Sí? Uno las calcula, las reemplaza y ahí está. Ya, esa, ¿cuánto vale? La derivada sabemos que cuando hay suma o resta se distribuye, ¿cierto? A cada término. La derivada de la exponencial, ¿cuál era? La misma, ¿cierto? Ya, después, coloquemos el menos. ¿Cuál sería la derivada de esto? La derivada de la exponencial es la misma, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el pero? Tenemos que multiplicar por la derivada de lo de arriba. ¿Y cuál es la derivada de lo de arriba?
Menos 1. ¿Sí? Porque claro, como está el menos x, lo derivan, la derivada del x es 1. Queda menos 1. Y ahí ese menos menos va a quedar positivo. Y la derivada del 2x queda el 2 nomás, ¿cierto? Con el signo. Ya, ahí tenemos la primera. Y la otra, que es esta, esa es más fácil, ¿cierto? Derivada de x, 1. Y derivada del seno, coseno. Listo, esa es. Y ahora llegar y reemplazar, nada más. H' es la derivada que calculamos recién. Ahí está, esa es. ¿Sí? Derivada, lista. Pregunta. ¿Esta función es derivable en cero? No, ¿cierto? Si reemplazan abajo, ¿qué es lo que queda? Un 0. ¿Es derivable en 1? En 1 sí. Pueden reemplazar, va a dar un número. Y acá abajo, 1 menos seno de 1, eso no es 0. ¿Sí? El seno de 1 no es 0. O sea, no es 1. Así que no va a dar 0 abajo. Eso es lo que importa. Ya, y la ecuación de la recta tangente. Va a quedar fea así. Ya, esta función, si la evalúan en 1, ¿cuánto queda? Queda e elevado a 1 menos e elevado a menos 1 menos 2 por 1 partido en 1 menos seno de 1. Ya, eso es un número. Lo meten a la calculadora y les da un número. ¿Sí? ¿Cuánto? No sé, no traje calculadora. ¿Alguien anda con calculadora para hacer la cuentita? O si quieren lo dejo como A nomás. Y trabajo con la A. ¿Qué se le pone en exponente? ¿Cómo? ¿Qué le pone? La E está... Ya, momento calculadora, se me había olvidado. Hay un botoncito Ah, sí. que sale el logaritmo natural y arriba aparece la E. Generalmente. Este sí, ¿Sí? Ya, eso va a dar como... No, un número chico. Porque este es 2,70 y algo. Menos el 2 va a quedar 0,70 y algo. Esto va a quedar como 0,5. Sí, va a ser algo cercano a 0,5. Más o menos. Más terror. ¿A quién no le ha pasado? Ah, pero. Ah, le entró mal. A ver, préstame. Era la E. ¿Cuál es? Estaba haciendo con la otra E, ¿Cuál es? la mayúscula. Ah, ya no, pues es que La esta es la que tangente está... con Ya, hagámoslo. E elevado a 1. Soy pésimo ocupando calculadoras por si acaso. Menos
e elevado a menos 1 menos 2 dividido en 1 menos seno de 1. Ya, esto da aproximadamente 0,36. Anduve casi. Igual me alejé. Ya, 0,36. Ese es el punto. Entonces el punto era 1,036. ¿Ya? Ese es el punto de donde pasa la recta tangente. ¿Y cómo sacamos la pendiente? ¿Quién me entregaba la pendiente? Era la derivada. Hay que evaluarla en 1. ¿Dónde está? Ahí. Reemplacemos todo por 1 ahora. Por si acaso en la prueba no va a salir uno tan largo, ¿eh? Así que no se asusten. Este como era para que lo hicieran en la casa. Eso menos e elevado a 1 ya, la pendiente da aproximadamente 1,07. Ya, y con todo eso se puede sacar la ecuación de la recta tangente. Sería I menos ¿cuánto? ¿Cuál es la coordenada I del punto? Sí, esa es la coordenada I del punto. Ya, ¿esto es igual a quién? ¿Qué iba ahora en la fórmula? La pendiente. ¿Y la pendiente multiplicada qué cosa? X menos 1. Esa es. Ya ahí, claro, pueden despejar el I, pero ya con eso está listo. ¿Usted pide esta fórmula? No. Sí, no, es que el resto ya es pasar ese sumando y distribuir la multiplicación, eso no me importa. Supongo que lo saben hacer. Sí, eso por eso, y después te pasarlo sumando. Sí, eso. Ya, y hacer que esto valga 0, no olvídense, esa ecuación no la resuelve nadie. Ya, esos del ítem 1. El ítem 2, este ítem también sí o sí entra. Bueno, todos entran, sí, por algo están ahí. Análisis de curva. Construir un esbozo de la gráfica de la función determinando asíntotas horizontales, verticales, puntos críticos, discontinuidades, extremos, intervalos de crecimiento, decrecimiento, inflexión y concavidad. O sea, todo. Básicamente todo. Ya, ¿cuál hacemos? Ah, sale, vaya. Sí. Es que no lo he pensado todavía, así que... Ya, ¿Va a poner con lo bonito? sí, puede ser, pues.
Puede ser. ¿De verdad? Aquí, po. ¿Para qué? Sí, sí. Ya no, si puede que no, pero sea algo igual que haya que trabajar harto. Lo trabajamos, pero ustedes no lo hacen. Ya, hagámonos, sí, pues, o sea, harto en el sentido de que igual tienen que hacerlo en la prueba, pues, así que no va a ser algo que le consuma todo el tiempo. Aunque de por sí estos ejercicios consumen harto tiempo, así que traten de hacer varios. Ya, esa función. Hacer un esbozo y para ello todo. Primero, asíntotas. Verticales, ¿puede tener? La vertical, acuérdense que era así, vertical. ¿Y qué tenía que hacer la función? Irse al infinito o menos infinito. ¿Y cuáles eran las candidatas? Cuando el denominador era 0. En este caso, x cuadrado más 1, ¿puede ser 0? ¿Cuándo? No. No, porque el x cuadrado ya es mayor o igual a 0 y si le suman 1, nunca va a ser 0. Entonces, verticales no tiene. Horizontales. ¿Qué había que hacer en la horizontal? La horizontal era una recta horizontal. ¿Y qué tenía que hacer la función? Cuando se iba al infinito, acercarse a esa recta. O sea, eso tenemos que hacer. Límite de x tiende a infinito. Ya, ¿cuánto vale ese límite? ¿O cómo lo resolvemos? Ya, sí, bien. Es infinito partido por infinito, ¿cierto? Ya, y eso podíamos utilizar estrategias de la prueba 1, que era factorizar por x, simplificar, pero ahora tenemos otra estrategia, que es la regla de L'Hopital. ¿Qué dice esa regla? Esa fue la que vimos en la última clase, al final. Es cortita. Decía, si ustedes tienen formas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿cómo podían calcular el límite? En este caso es infinito sobre infinito, ¿cierto? Lo que dice es que podemos derivarlo de arriba y derivarlo de abajo y el límite sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es la derivada de x? 1, ¿cierto? La derivada de x era 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 1? 2x. Ya, ¿y ese límite cuánto vale? 1 partido infinito. Tiende a 0, ¿cierto? 1 sobre infinito tendía a 0. ¿Listo? Ese es el límite. ¿Ven? De eso sirve la regla del L'Hopital. ¿Y cómo sabía que era infinito? Porque 1 sobre infinito... ¿Qué cosa el...? No, atrás. Ah. ¿Cómo supo que el límite era infinito? ¿O usted propuso que era? No, es que como estamos tendiendo al infinito, arriba te queda infinito y abajo también. ¿Sí? Cuando uno evalúa te queda infinito sobre infinito. Y ahí se puede ocupar la regla del L'Hopital. Porque el... Era una asíntota horizontal. Sí, porque en la horizontal tenías que hacer que el x tendiera a infinito. ¿Sí? ¿Y si tiende a menos infinito? Porque acuérdense que la asíntota horizontal podía ser por los dos lados. ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. O sea, esta es asíntota horizontal para el más infinito y para el menos infinito. En otras palabras, la función, ¿qué es lo que va a hacer? Acá va a estar pegada, ¿cierto? Al igual a 0, esa es la asíntota horizontal. Después al medio va a ser lo que sea, pero después va a volver a pegarse al i igual a 0. ¿Sí? Ese es el concepto de asíntota. Desde cierto punto en adelante se pegan. O se juntan, se van juntando. Ya, como dio 0, ¿cuál es i igual a 0? El eje x. Entonces la función desde cierto punto para allá se junta al eje x y desde cierto punto para atrás también se junta. ¿Ya?
Entonces, conclusión, tiene una asíntota horizontal que es igual a 0. Que es justo el resultado que dio. Ya, ¿qué más? Tenemos asíntota vertical, no hay. Asíntota horizontal, una sola. Empecemos a hacer las cuentas con la derivada. La derivada nos entrega máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento. Todo eso lo entrega. ¿Cuál sería la derivada de esa función? ¿Cómo se deriva? Es una división, ¿cierto? Y al ser división, regla del cociente. ¿Cuál era la regla del cociente? X'. ¿Cierto? La derivada del de arriba por El resto de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar, el primo. Es que yo digo primo, menos no primo. Ah, ya. Entonces no primo, puros primos. Y dividido en x cuadrado más 1 al cuadrado. Esa es. Ya, eso. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 1? Primero derivada de x cuadrado. Eso es 2x. ¿Y la derivada de la constante? 0. La de x es 1, la de la constante es 0. Ya, y si seguimos desarrollando el numerador, ¿qué queda? X cuadrado más 1 menos 2x cuadrado, ¿cierto? Ahí está, eso es. Porque después el x cuadrado menos 2x cuadrado queda una sola que es negativa. Ya. Lo de arriba, ¿se puede factorizar? ¿O no? ¿Eso? ¿A qué se parece? Es una suma por diferencia. ¿Sí? Siempre que nosotros queremos estudiar intervalos de crecimiento y de decrecimiento, la derivada tenemos que factorizarla. ¿Por qué? Porque hay que hacer tabla de signos. ¿Ya? Ya, ¿dónde se hace cero la derivada? ¿Cuándo es cero eso? En 1, ¿y qué más? En menos 1. ¿Cierto? Porque miren, para que sea 0, ¿quién tiene que ser 0? ¿Eso o eso? ¿Cierto? Esa es la gracia de que esté factorizada. O el otro. Ahí está. ¿Cuáles son los factores? 1 menos x, 1 más x y el otro. 1 más x. Ahora,
¿Por qué este no lo voy a incluir? O sea, podrían incluirlo. Pero no es necesario porque está al cuadrado, va a ser siempre positivo. O sea, no va a cambiar el signo. Eso es lo que pasa. Ya, el 1 menos x, ¿cuándo se hace 0? Cuando el x vale 1, ¿cierto? Si el x es más grande que 1, o sea, está para allá, ¿esto es positivo o negativo? ¿Cuánto? Por ejemplo, si el x vale 2, negativo. O sea, para acá es positivo, para allá es negativo. Lo que le he dicho varias veces, si les cuesta ver el signo, evalúen en algún punto. ¿Sí? En el 1 vale 0, en los más grandes que 1, por ejemplo en 2, 1 menos 2, negativo. Y antes del 1, por ejemplo en 0, queda positivo. ¿Ya? El otro, ¿cuándo se hace 0? Menos 1. ¿Qué pasa para allá? Por ejemplo, si el x vale 0. Positivo. ¿Y antes del 0? Negativo. Ya, ¿y qué pasa con la multiplicación? ¿Qué signo tiene? Negativo, 0, positivo, 0, negativo. Ya, acuérdense que no puse el denominador porque siempre positivo y no va a cambiar el signo. Es por eso. ¿Ya? Si no, también tendría que haberlo incorporado a la tabla. Ya, conclusiones. ¿Qué significa que la derivada sea negativa? ¿La función crece o decrece? Decrece. Que sea positiva, crece. Y que sea negativa, en otras palabras, en menos 1, ¿qué se alcanza? Un mínimo local. En 1, ¿qué se alcanza? Un máximo local. ¿Sí? Ya, entonces, miren, ya tenemos listo ¿qué cosa? Asíntotas verticales, asíntotas horizontales, máximos locales, mínimos locales, intervalos de crecimiento y intervalos de decrecimiento. ¿Sí? Todo eso está listo. ¿Qué faltaría ahora? Concavidad y puntos de inflexión. Y eso se hace lo mismo pero con la segunda derivada. Así que traigamos nuestra primera derivada. ¿A dónde está? Aquí. Y hay que derivarla de nuevo. ¿Cuánto da? ¿O cómo se hace? De nuevo regla del cociente. ¿Cómo era? Primo, no primo. Primo, ¿cierto? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Vamos a escribirla abajo mejor. Menos el de arriba sin derivar derivada del de abajo y todo eso lo de abajo al cuadrado. Y como ya estaba al cuadrado, queda la cuarta. Ya, empecemos a hacer cuentas. Derivada de esto. Menos 2x, ¿cierto? Ya, el de al lado. ¿Qué pasa si desarrollo este cuadrado? ¿Cuánto queda? Es un cuadrado binomio. Primero al cuadrado. Como ya estaba al cuadrado, queda la cuarta. Doble del primero por el segundo. Queda 2x cuadrado por 1. Más el segundo al cuadrado. Ahí está. Ya, y el otro.
¿Cómo se vería esto? Primero se vería la potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? Se baja la potencia, se resta 1 al exponente, o sea, queda elevado a 1 solamente, y por la regla de la cadena hay que multiplicar por la derivada de lo adentro. ¿Cuál es la derivada de esto que está aquí adentro? 2x. Ya, y ahora desarrollar todo y tratar de factorizar de alguna forma. De hecho la jodí porque quizás no debía haber sí, dice el otro. Ni ha cachado porque desarrollé este cuadrado y quizás no me conviene porque aquí está el mismo factor y lo puedo factorizar al toque. Así que deshagamos este desarrollo de cuadrado. ¿Ya? Deshice el desarrollo del cuadrado binomio. ¿Por qué? Porque podemos factorizar por varias cosas. Miren, tenemos como factor común 2x. Tenemos como factor común también el 1 de los x cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, si factorizamos por 2x por menos 2x, x cuadrado más 1, ¿qué me va a quedar en un paréntesis grande si saqué todo eso? Eso lo factoricé. Y de aquí factoricé uno solo. Entonces, ¿qué es lo que queda? X cuadrado más 1. Ya, y en el otro, factoricé por este menos, por eso y por eso. ¿Qué es lo que va a quedar? 2 menos 2x cuadrado. Ya, y ese paréntesis, si se sigue desarrollando, fíjense que aquí puedo cancelarlo con uno de esos. ¿Qué queda? 3 menos x cuadrado. Partido en x cuadrado más 1 al cubo. Ya, ¿y esto se puede factorizar? Debería poderse. Menos 2x ¿sí? Siempre que ustedes tienen un número menos algo al cuadrado, pueden hacer la suma por diferencia. ¿Sí? ¿Y cuál sería la suma por diferencia? La raíz de eso y la raíz de eso. ¿Sí? Si hacen esta multiplicación va a quedar el primero al cuadrado, que va a dar el 3, menos el segundo al cuadrado, que va a ser el x cuadrado. En todo este tipo de ejercicios, chiquillos, es importantísimo poder factorizar. Y hagamos la tabla. ¿Cuántos factores tenemos que incluir? ¿Cierto? S y el de abajo no. ¿Por qué el de abajo no? ¿Qué dijimos del x cuadrado más 1? ¿Cambia de signo? Es siempre positivo. Así que no altera el signo.
menos 2x, raíz de 3 menos x, raíz de 3 más x y la segunda derivada. Ya, ¿cuáles son los puntos donde se hace 0? En 0, ¿cierto? En raíz de 3 y en menos raíz de 3. Son 3. Pongámosle menos raíz de 3. Cero. Y raíz de 3. Ya, esos 3. El menos 2x, ¿dónde se hace 0? Ese es el más fácil del otro, en 0. ¿Qué pasa después del 0? ¿Es positivo o negativo? Por ejemplo, en 1. Negativo. Y antes del 0, positivo. Ya, el siguiente. Raíz de 3 menos x. ¿Dónde se hace 0? En raíz de 3. ¿Qué pasa después? Negativo, ¿cierto? Basta con que le den x igual a 1000. Raíz de 3 menos 1000, negativo. Ya, y antes del raíz de 3, por ejemplo en 0, queda positivo. Ya, y el otro, raíz de 3 más x. Se hace 0 en menos raíz de 3. ¿Qué pasa después del raíz de 3? Negativo. Por ejemplo, si el x es 0, queda positivo. Y antes, negativo. Ya, multipliquemos todos los signos. Más por menos. Menos. Más por 0. 0. 3 positivos. Positivo. 0 por positivo. 0. Menos por más. Menos. Algo por 0. 0. Menos por más. Positivo. Ya. ¿Y qué conclusión sacábamos con eso? Segunda derivada negativa era cóncava hacia abajo. Segunda derivada positiva era cóncava hacia arriba. Entonces, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. ¿Tiene puntos de inflexión esta cosa? ¿Qué era un punto de inflexión? Era un punto cuando cambiaba la concavidad. ¿Y cuáles eran los candidatos cuando la segunda derivada era 0? Ya, en este punto, ¿hay un cambio en la concavidad? Sí, cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. En este, ¿hay un cambio en la concavidad? También. ¿Y en este? También. Ya, entonces, ¿cómo sería la interpretación de esto? La función tiene 3 puntos de inflexión. ¿Que serían cuáles? Cuando el x vale menos raíz de 3, cuando vale 0 y cuando vale raíz de 3. La función es cóncava para abajo. ¿En qué intervalos? De aquí para atrás, ¿cierto? Del menos infinito hasta el menos raíz de 3. ¿Y dónde más? 0 y raíz de 3. Ahí es cóncava para abajo. ¿Dónde es cóncava para arriba? Desde el menos raíz de 3 hasta el 0. Y después del raíz de 3. O sea, del raíz de 3 al más infinito. ¿Sí? Ya, pues. Y con todo eso tenemos que hacer la gráfica. ¿Cómo se hace? Vamos a terminar justo a la hora. ¿Ya? ¿Qué dijimos? ¿Tenía asíntotas verticales? No. ¿Tenía asíntotas horizontales? Sí, esta, ¿cierto? Ya, ¿qué más? ¿Dónde alcanzaba máximo? ¿Dónde alcanzaba mínimo? 0 menos b y ya. Para ahí. No, pero el máximo y mínimo, eso fue la de antes. Menos 1 y un 1, ¿cierto? Voy a tomar esta función para ir pegando cosas.
Ya, alcanzaba máximo y mínimo en el menos 1 y 1, ¿cierto? ¿Cuál es la imagen de cada uno? Como para ubicarlo. ¿Qué pasa si el x vale 1? Queda 1 partido en 2. ¿Sí? O sea, ahí está. Ese es el punto que alcanzaba máximo. ¿Qué pasa si el x vale menos 1? ¿Cuál es el resultado? Menos 1 partido 2. O sea, lo mismo pero para abajo. Sería ahí. Ahí está el punto. El de acá era un máximo, el de aquí era un mínimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía aquí la función? Crecía. ¿Qué es lo que hacía después? Decrecía. ¿Qué es lo que hacía acá? También decrecía. Tiene que ser algo así. Pero vamos poniendo lo que falta. Puntos de inflexión. ¿Cuáles fueron? Hagámoslo con rojo. Era el menos raíz de 3, que era como por ahí. Y el raíz de 3, que era por... ¿No? ¿Todo presente? Se me olvidó. Ya, y el 0. Esos son los puntos de inflexión. Ya, pues y ahora hay que esbozar la gráfica. ¿Qué es lo que hacía entre el menos 1 y el 1? Crecía. ¿Qué pasaba cuando pasaba por el 0 con la concavidad? Miren. Era cóncava hacia arriba y cuando atravesaba el 0 pasaba a ser cóncava hacia abajo. Entonces, la función, ¿qué está haciendo? Está haciendo cóncava hacia arriba y cuando pasa el 0 es cóncava hacia abajo. Ahí alcanza el máximo, sigue siendo cóncava hacia abajo. ¿Y qué pasa cuando llega al raíz de 3? Cambia a ser cóncava hacia arriba. Y acuérdense que el eje Y es, o sea, el eje X era asíntota. O sea, ¿qué hace después? Se empieza a juntar. ¿Y qué hace para el otro lado? Es cóncava hacia arriba. ¿Y qué pasa cuando llega al menos raíz de 3? Pasa a ser cóncava hacia abajo. Y como el eje Y, o sea, X era asíntota, se empezaba a juntar. Esa es la gráfica. ¿Ya? Y ahí quedamos, porque en realidad estamos en la hora ya. Este tipo de ejercicios de por sí es largo, ¿sí? Así que háganlos.